En esta ocasión vamos a hablar del proceso de elaboración de jaleas, los pasos posteriores a la extracción del jugo. Como sabemos, el primer paso es extraer el jugo. A su vez, hay operaciones que están dentro de este paso de extracción, como el troceado, la limpieza de las frutas, que habíamos hablado que las frutas al momento del corte o del transporte pueden acumular un poco de polvo. Todos estos pasos se hacen antes de extraer el jugo para luego proceder a extraerlo. También es importante recordar que la fruta de forma natural va a tener una concentración de azúcar importante. Esto va a variar dependiendo de la fruta e incluso del estado de madurez, es decir, de la cosecha de la fruta. Por ejemplo, la manzana tiene alrededor de 13% en promedio de azúcar en su jugo. Se podría decir un 13 grado Brix, a diferencia, pero podemos ver que la uva y también podemos ver la fresa. Entonces, no hay una cantidad específica de azúcar que nosotros vayamos a poder añadir, sino que va a depender del porcentaje inicial de grado Brix con el que nosotros comencemos el extracto. Por lo tanto, por ejemplo, si tenemos un extracto de manzana, la cantidad de azúcar en el jugo de la fruta va a andar más o menos en un 6%. Por lo tanto, la cantidad de azúcar que debo añadir va a ser de un 58 a un 59%. ¿Por qué? Recuerden que lo que necesito aquí es alcanzar un 65% en total de azúcar. Y la cantidad de agua que se debe evaporar o remover del jugo por evaporación sería más o menos un 6%. Entonces eso va a depender de la fruta. ¿Qué es importante o cuáles son los equipos importantes que debemos tener para poder hacer una fabricación de jaleas correcta? Pues un refractómetro, un pHímetro, también una balanza equipo de, como lo veíamos, para calentamiento de acero inoxidable. Este es una reseña para que ustedes sepan que ya existen tablas en donde nos hacen ver el porcentaje de grado Brix natural de los extractos de las frutas. Bien, para seguir con el procesamiento de la jalea, el jugo debe ser calentado rápidamente y la pectina disuelta en la cantidad especificada en la receta o formulación. La cantidad de pectina, como podíamos ver, va a variar en el porcentaje que nosotros añadamos. Y depende o está directamente relacionada con la cantidad de azúcar que yo añada. Aquí vamos a ver básicamente cuáles son los pasos y luego vamos a hacer los cálculos. En la actualidad se agrega pectina a los jugos para jaleas, mermeladas y conservas. Habíamos dicho que ya existen pectina grado reactivo. Por lo general las más utilizadas son las pectinas cítricas, pero también hay pectinas de alto metoxil. Para mejorar la consistencia y asegurar la obtención de productos de calidad y apariencia uniforme, es necesario añadir este polisacárido. También permite la producción de jaleas sin la necesidad de una cocción excesiva. Es decir, existen muchas formulaciones artesanales que lo que hacen es, por medio de calor, eliminar la mayor cantidad de agua que tiene el extracto y de esa forma consiguen una viscosidad importante, pero bueno, sacrifican mucho sabor y mucho contenido vitamínico. La pectina lo que nos ayuda es a conseguir la consistencia adecuada en un calentamiento un poco más rápido, sin necesidad de alcanzar tan altas temperaturas. La mejor manera de agregar la pectina es agitar vigorosamente. ¿Cómo vamos a añadirla para evitar la formación de grumos? Porque tiende a formar grumos. Entonces, agitar vigorosamente mientras lentamente se añade la pectina al jugo de fruta caliente, pero no hirviendo. Es importante que no estemos en temperatura de ebullición. Se prefiere que nos encontremos en una temperatura entre 170 y 180 grados Fahrenheit al momento de que vayamos a añadir la pectina, ya que en el punto de ebullición, pues el azúcar se disuelve más rápidamente que la pectina, ¿verdad? Tiene un porcentaje o se funde más rápido el azúcar y esto aumenta la posibilidad de la formación de grumos que son casi imposibles de disolver. Como les comentaba, también existen mezcladores automáticos, se puede conseguir este reactivo en líquido. Obviamente existe una gran variedad de posibilidades, pero en este caso una de las formas en las que se puede hacer correctamente la adición de la pectina es
A una porción de azúcar se le puede añadir la pectina que nosotros vamos a colocar en la jalea antes de ser agregada al jugo. Es decir, se hace una mezcla uniforme de los dos polvos. Se mezclan los dos polvos para ayudar a la dispersión y disolución de la pectina. Luego de que la pectina se disuelve el resto del azúcar requerida para el lote y se eleva la temperatura al punto de ebullición. Entonces, más adelante tenemos un diagrama de proceso en donde vamos a observar cómo se hace cada uno de los pasos. Generalmente, pues, se utiliza azúcar refinada, que ya sabemos que puede ser originaria de la caña o de la remolacha azucarera, y es la fuente preferida para realizar jaleas y mermeladas. Sin embargo, en años recientes se han utilizado ampliamente también jarabes de glucosa como parte de la fuente de azúcar o como edulcorante, por su gran poder edulcorante. Sabemos que la ventaja de usar jarabe de glucosa es que no va a formar cristales. Por lo tanto, voy a tener un producto, se podría decir, homogéneo y sin la posibilidad de la formación de la cristalización. Pero recordemos que aumenta los picos de glucosa en sangre y por lo tanto no es tan recomendado utilizar este ingrediente en la industria alimentaria. Se usan los jarabes de glucosa con el equivalente de dextrosa alto porque son comúnmente más baratos que la sacarosa. Observen que uno de las razones básicamente es el precio. Muchas veces se eligen los ingredientes o las materias primas que van a ser parte de los alimentos procesados en base a precio, pero en realidad es importante tomar en cuenta todos los factores. El azúcar invertida es necesaria para prevenir la cristalización, como lo hemos venido viendo. El azúcar invertida se produce por una hidrólisis ácida de la sacarosa y es un azúcar líquido, entonces esa no cristaliza y entonces va a evitar que se formen grandes cristales durante el almacenamiento, porque sabemos que estos productos, jaleas y mermeladas, tienen un alto porcentaje de azúcar, eso de sólidos disueltos, y tienden mucho a cristalizar, y esa es una característica de mala calidad. Pero esta cristalización es muy poco frecuente si los productos, o sea, si controlamos que el producto tenga menos de 68 grados Brix. Ese va a ser nuestro límite máximo. Por lo general, lo que buscamos es llegar a 65 grados Brix. Otro de los pasos importantes, no solo es añadir la pectina y también el edulcorante que vamos a añadir. Recordemos que ¿por qué hay una conservación? Ya habíamos visto las propiedades naturales de los azúcares y las propiedades tecnológicas. A altas concentraciones el azúcar tiene un poder conservador porque disminuye la actividad de agua. Entonces, el producto va a estar protegido naturalmente contra bacterias, pero lo vimos que no va a estar protegido contra mohos y levaduras. Por lo tanto, se hace implícito añadir benzoatos o sorbatos también. Otro paso importante es la ebullición. Es uno de los pasos más importantes en la elaboración de jaleas y su propósito principal es aumentar la concentración del azúcar hasta un punto donde se ve la gelificación. Sabemos que por evaporación lo que vamos a conseguir es disminución del porcentaje de agua. Esto a su vez va a aumentar la concentración de los sólidos disueltos, pero este proceso no debe prolongarse debido a que se pierde sabor y también se cambia el color del producto. Por lo general tiende a oscurecerse entre más calor se haya añadido al proceso. Durante la ebullición el jugo deberá ser agitado para asegurar una buena mezcla y calentamiento uniforme. Obviamente que a granel y en grandes cantidades, si se va a producir 20 kilos o 30 kilos de jalea, pues se necesitan mezcladores automáticos y equipos automatizados. La ebullición se continúa hasta que el producto forme una jalea con una consistencia adecuada al enfriarse. Es decir, muchas veces, pues, nosotros, ¿qué nos va a asegurar la consistencia de la jalea? El pH, que vamos a hablar de él más adelante, y también el grado Brix que nosotros hayamos conseguido. Eso nos va a asegurar que vamos a tener la consistencia adecuada, pero se observa hasta que el producto está terminado y está frío. El producto terminado debe tener entonces la consistencia descrita en la definición de jalea, que como pudimos ver es un producto de consistencia gelatinosa. Un método tradicional para determinar el punto final es permitir que el líquido caiga de una cuchara.
El proceso no ha sido completado si el jugo cae de la cuchara como jarabe líquido. Pero si ya nuestro proceso ha terminado y está enfriado, pues sería bien difícil lograr la consistencia y habría que volver a reprocesar. Entonces, ¿cómo nos vamos a asegurar cómo llegar al punto de la jalea? Pues controlando los parámetros del grado Brix y del pH. También podemos observar que si se coagula parcialmente y cae de la cuchara, dejándola prácticamente limpia, pues la ebullición ha terminado. Aún así, esta prueba de jalea es poco confiable, debido a que la variación en el comportamiento de diferentes jugos va a depender de la fruta que estemos utilizando y que además se requiere mucha experiencia. Entonces, como les explicaba, la mejor forma de llegar al punto de la jalea es hacerlo de manera técnica con un refractómetro y el pH. El método preferido para determinar el punto final es leer el contenido de azúcar con un refractómetro. El procedimiento es rápido, es exacto. Lo que se hace es colocar una gota de líquido en el instrumento, que por lo que podemos ver, aquí tenemos un refractómetro, se coloca una gota de producto en esta parte superior. El operador ve dentro del refractómetro por este extremo, mientras que lo apunta hacia una fuente de luz. Esto es importante. Y lee el porcentaje de azúcar, en este caso la unidad sería grado Brix, directamente de una escala. El procedimiento completo requiere solo unos pocos segundos. Se puede entonces tomar la determinación de empacar o cocinar más la jalea. Es decir, nosotros podemos aumentar el grado Brix si seguimos cocinando, seguimos eliminando agua y concentrando los azúcares hasta llegar a 65 grados Brix. El límite máximo sería 68, si no se conseguirían geles muy rígidos. Frecuentemente para la producción de jalea y mermelada comercial se utiliza la evaporación al vacío. Una presión reducida permite que la evaporación se produzca a temperaturas menores que la de cocción atmosférica. Y por lo tanto hace posible que se procesen rápidamente lotes mayores sin cambios químicos provocados por el calor. Sin importar el método de evaporación utilizado en la producción de la jalea, se deben realizar pruebas de calidad frecuentes para determinar si se requieren ajustes y determinar el punto final adecuado del proceso. Vemos aquí lo importante que es el control de calidad tanto de las materias primas, tanto del proceso y del producto terminado. No solo debemos de enfocar el control de calidad en el producto terminado, que es lo que generalmente se hace. Una de las causas más frecuentes de falla en las jaleas es el ácido insuficiente. El valor de pH, que ya sabemos que es una medida de las concentraciones de iones hidrógeno o el potencial de hidrógeno, ese valor de pH de la jalea debe medirse cuando la jalea está lo suficientemente concentrada para ser vertida. Se puede utilizar un pHímetro, como lo podemos ver aquí, un electrodo de vidrio, o también incluso se puede llegar a utilizar tiras de papel pH. Si el pH es mayor a 3.3, se debe agregar ácido cítrico para reducir el pH hasta un rango entre 3.1 a 3.2, como lo observábamos en la escala de pH. El ácido cítrico es un ácido natural de las frutas comúnmente extraído de los limones. Entonces, si no tenemos ácido cítrico grado reactivo alimenticio, podemos utilizar el extracto de limón. Agregar ácido cítrico al final del periodo de ebullición permite un mejor control del pH y minimiza la gelificación prematura del lote y la hidrólisis de la pectina. Diferentes jugos requerirán diferentes cantidades de ácido adicional dependiendo de la acidez original del jugo y la capacidad amortiguadora del jugo. El pH puede ser ajustado para obtener el sabor óptimo, controlar o modificar la tasa de endurecimiento y modificar el grado de inversión del azúcar. Como podemos ver, es un parámetro que se controla al final del proceso. Bueno, si hemos llegado al pH óptimo y al grado Brix adecuado, procede la operación de envasado. Las jaleas deben ser herméticamente selladas en envases de vidrio. Vemos en el mercado hoy en día una serie de productos que se ofertan
que tienen envases de plástico. Lo conveniente es que sean envases de vidrio porque deben ser envasados cuando el producto está hirviendo, o sea, por encima de los 180 grados Fahrenheit. No necesitan ser pasteurizados si se envasan de esta forma, ya que la misma jalea caliente esteriliza el recipiente. Puede haber una pasteurización posterior si se considera necesario. Los frascos deben llenarse hasta al menos el 90% de su capacidad, dejando no más de media pulgada de espacio en la parte superior del frasco, lo que corresponde al espacio superior o lo que se conoce comúnmente en la industria de alimentos como envase de espacio de cabeza. Las tapas hirviendo deben ser colocadas sobre los recipientes inmediatamente después de ser llenados y luego apretadas firmemente en espacio de 2 o 3 minutos. Entonces, vemos que ya existen equipos en donde hay un envasado a presión o un sellado a presión, en donde se calientan las tapaderas y se ejerce una presión entre 2 o 3 minutos. Esto da tiempo para que se evacúe el aire del espacio superior. El vapor en el espacio superior se condensa cuando la jalea se enfría, creando un sellado al vacío en el frasco. Se utiliza frecuentemente en la producción comercial el tapado por inyección, del que les mencionaba. Ya hay un tapado por inyección o sellado por inyección de vapor supercalentado para obtener un sello hermético. Cuando los recipientes son llenados con calor, no es necesario un tratamiento de esterilización posterior a la colocación de la tapa. Entonces, el mismo llenado en caliente pues va a esterilizar el frasco. Existen también fallas para la producción de jaleas. Por ejemplo, el ácido insuficiente puede ser una falla, la ebullición prolongada y también la formación de cristales. Si observamos cualquiera de estos fenómenos, nuestro producto terminado no va a tener la calidad suficiente de una jalea comercial o óptima. ¿Por qué el ácido suficiente es considerado una falla? Esta suele ser la causa más común de falla en las jaleas, porque causa fallas en la gelificación. Los productores comerciales de jalea deben medir el pH de cada lote en el momento en que esté listo para ser vertido en los recipientes y acidificar con ácido cítrico si la jalea es deficiente. Puede haber, recordemos, una pérdida de ácido cítrico en el proceso de extracción del jugo y en el proceso de ebullición, es decir, se tiene que ajustar el pH. La mayoría de las compañías proveedoras de equipos y materiales científicos ofrecen medidores de pH para control de calidad. Es necesario, como les mencionaba, tener un pHímetro y un refractómetro. Son equipos indispensables para el proceso de elaboración de jaleas de calidad. Una ebullición prolongada también resulta ser una falla, ya que va a hidrolizar las pectinas y en la formulación de una masa de jarabe caramelizado desprovista de los sabores de la fruta, de los sabores naturales de la fruta. Es decir, me va a cambiar las características organolépticas porque aparte de cambiar el sabor y dar un sabor demasiado cocido, también va a oscurecer el color natural del producto final. El jugo y el azúcar deben ser concentrados hasta el punto de gelificación tan rápidamente como sea posible para evitar la hidrólisis de la pectina. Es decir, si la pectina se hidroliza, no va a poder atrapar el agua y no va a poder formar el gel requerido. La solución debe ser evaluada con un refractómetro al acercarse al punto final, que es 65 grados Brix. Otra causa considerada una falla en las jaleas es la formación de cristales. A temperaturas normales, la jalea puede desarrollar cristales de azúcar si la concentración del producto terminado excede 70 grados Brix, es decir, nos excedimos en la cantidad de azúcar o calentamos demasiado y concentramos demasiado los sólidos. El monitorear los sólidos de la solución de la fruta hirviendo y estarlos monitoreando con un refractómetro, conforme se acerca el punto final, debería eliminar la sobreconcentración y la cristalización de los azúcares. ¿Cómo podemos entonces evitar esta falla? Controlando en todo momento la concentración de los sólidos con un refractómetro. Estas son las causas más comunes para las fallas en la producción. Es necesario controlar cada uno de los parámetros
controlar la calidad de las materias primas, controlar la calidad del proceso y también la calidad del producto terminado.